Buenas tardes al público presente. Rogamos a todos apagar los celulares para poder disfrutar mejor de la presentación. Luego de la charla se permitirán algunas preguntas por una cuestión de tiempo al público. Esta es una actividad de la Embajada del Japón en conjunto con la Fundación del Japón y la Biblioteca Nacional, quien cordialmente nos ha permitido utilizar este auditorio. Cuando se sentaron, encontraron encuestas, las cuales les pedimos que por favor llenen y las entreguen al finalizar la película, ya que dependemos de sus comentarios para realizar este tipo de actividades en el futuro. Ahora dará unas breves palabras el Director Nacional de Coordinación Cultural, Ezequiel Martínez. Bueno, gracias. Buenas tardes, les damos la bienvenida en nombre de la Biblioteca Nacional. Para nosotros es un placer sumarnos a estas actividades. Estábamos recordando recién con el embajador, a quien también le doy la bienvenida, y a todo el personal de la Embajada de Japón. De España viene Laura Montero Plata, a que también le agradecemos mucho su presencia aquí. Venimos haciendo con la Embajada de Japón muchas actividades en estos últimos años. Recordábamos, el año pasado hicimos una exposición, mejor dicho, hicieron ellos. Nosotros les cedimos el espacio y el lugar de muñecas japonesas, una muestra itinerante que tiene el país, con muñecas representativas de cada una de las regiones de Japón, que fue un éxito de público, de gente y sobre todo de admiración, ¿no? Porque son unos trabajos impresionantes, delicados, artesanales, bellísimos, que ojalá alguno de ustedes haya podido ver. Y el anterior también hicimos un ciclo de anime japonés durante las vacaciones de invierno, que fue lo mejor que hicimos esas vacaciones de invierno, porque los chicos disfrutaron muchísimo y los grandes de esta género fantástico que sé que ustedes seguramente son fanáticos. Así que no hablo más, les doy la bienvenida y la bienvenida al embajador aquí y a todos ustedes. Muchas gracias. Seguidamente tendremos las palabras del embajador del Japón, don Takahiro Nakamae. Buenas tardes, señoras y señores. Ya que ustedes vinieron para escuchar a la señora Laura Montero, bueno, cada minuto, cada segundo que estoy abusando con mis palabras sería una tortura para ustedes. Entonces, trato de ser muy breve. En pantalla hay imágenes de varios animes. Todos ustedes conocen cada uno de ellos y yo también puedo comentar cada uno de estos, pero yo me abstengo esta noche. Lo importante de la conferencia de esta noche es que cuando se habla del contexto cultural histórico de los productos de anime japonés, la conferencista de hoy habla con la tercera persona. O sea, cuando yo hablo, es que nosotros somos así. Es que los japoneses somos así. Por tanto, esta obra, esta expresión. Pero lo que van a escuchar ustedes esta noche es que lo que son los japoneses son así. Desde la vista de los españoles, tal vez. Por tanto, habrá algunas partes con los que estamos de acuerdo, algunas partes no estamos de acuerdo. Entonces, buscaremos otra oportunidad cuando ustedes puedan charlar conmigo, con nosotros, pero lo dejamos para otra noche. Y solo me queda desearle que disfruten del evento. Muchas gracias. Sin más preámbulos, les presento a Laura Montero. Ella es doctora en Historia del Cine por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad San Pablo CEU. Forma parte de la redacción de A Cuarta Parede. Ha publicado en revistas como Secuencias, Cahiers du Cinéma España, Caimán Cuadernos de Cine, 24 Monthly, Oconá de Animación, y ha sido colaboradora de festivales del cine del sur. Ha sido programadora y coorganizadora de la Semana del Cine Japonés.
actual de la EOI de Madrid desde 2010 a 2018. Sus líneas de investigación giran en torno al anime y al cine contemporáneo japonés. Es autora del libro El mundo invisible de Hayao Miyazaki, actualmente en su 8ª edición, y de Biblioteca Estudio Ghibli, La princesa Mononoke, Héroes de papel, 2017. Ha publicado en inglés, francés y español, sobre otros autores como Isao Takahata, Satoshi Kon, Kenzo Masaoka, Hirokazu Koreeda, Kim Jae-un, Shinju Iwao. Un gran aplauso para Laura. Hola, buenas tardes a todos y gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Y gracias por venir. Antes de empezar mi presentación, me gustaría, por supuesto, agradecer a la Fundación Japón Madrid y a la Embajada de Japón en Argentina y, evidentemente, a la Biblioteca Nacional por haber hecho posible que hoy esté aquí con vosotros para hablar de anime actual. Es indiscutible que a día de hoy el estudio más famoso de anime en el mundo es Estudio Ghibli, y es una carrera que se ha construido poco a poco y con mucho esfuerzo. Os pongo las cifras de las primeras películas que hizo. También voy a incluir Nausicaa del Valle del Viento, aunque es pre-Ghibli, pero bueno, como entra dentro del universo de Miyazaki la he incluido, para que veáis cómo poquito a poco se fueron construyendo una fama, fueron empezando a recaudar dinero y de repente con La princesa Mononoke hubo un boom y Ghibli salta definitivamente a la palestra, empieza a hacer recaudaciones millonarias y ya se convierte en el referente en el cine de animación japonesa dentro y fuera de Japón. Cuando Miyazaki anuncia por 15ª vez en el año 2013 que se retira, pero esta vez lo hace por un canal oficial, lo hace en una rueda de prensa, surge la pregunta de quién podría ser el sucesor de Estudio Ghibli, quién tomaría el relevo y llevaría nuevamente el anime a otro lugar o desafiaría las reglas que estaban establecidas hasta ese momento. Cuando Makoto Shinkai estrena Your Name y se convierte en toda una revolución y empieza a hacer también una taquilla millonaria en Japón y empieza a circular por festivales internacionales, a conseguir distribución en multitud de países, todo el mundo empieza a decir que Shinkai se ha convertido en el nuevo Miyazaki. ¿Qué es el nuevo Miyazaki? Indiscutiblemente, si hablamos de cifras, sí que es cierto que Shinkai ha conseguido lo que muy pocos directores de animación, con la salvedad de Miyazaki y Yonebayashi con Arrietty y El mundo de los diminutos, había conseguido, que es recaudar millones de yenes. Su película se mantuvo 29 semanas en cines japoneses, 13 de ellas en el número 1, con una recaudación de casi 200 millones de euros. Esto ha hecho que en muchísimos sitios, sobre todo en sitios online, se diga que Your Name desbancó al Viaje de Chihiro y se convirtió en la película más taquillera de la historia, pero este dato no es cierto. Sigue siendo El Viaje de Chihiro la película más taquillera de la historia de Japón, aunque bueno, Shinkai está en un respetable 4º lugar con Your Name. La carrera de Shinkai es sin duda muy interesante. Él es un cineasta autodidacta. Cuando él terminó la carrera, empezó a trabajar en una empresa de videojuegos que se llama Nihon Falcon Corporation en el año 1994 y estuvo allí trabajando varios años. Pero de repente se sintió vacío, sentía que su creatividad estaba muriendo y que tenía que hacer algo más de lo que estaba haciendo en esa compañía. Con lo cual, en su casa y con la ayuda de su ordenador, empieza a hacer una serie de cortometrajes con una precariedad absoluta y empieza a publicarlos online. El primero pasa sin pena ni gloria, el segundo hace un poquito más de ruido, pero será con Her and Her Cat, cuando empieza a ser más o menos conocido. Para que os hagáis una idea de la precariedad, él y su mujer doblan a los personajes protagonistas porque no tenía absolutamente ningún tipo de presupuesto ni de recursos. Su cine es un cine muy bello estéticamente, con unos tonos pasteles muy, muy distintivos, con una obsesión casi por lo realista y profundamente melancólico.
Una vez que consigue alcanzar cierta relevancia con estos cortometrajes, hace un OVA, un mediometraje que se llama Voice of a Distant Star, lo hacen en 7 meses nuevamente solo en su casa y nuevamente doblan él y su mujer a los personajes protagonistas. Sin embargo, aquí ya la industria del anime sí que se interesa en su trabajo y le ofrecen un presupuesto para que se doble profesionalmente las voces de los personajes y se distribuye. Ya esto le permite dejar completamente su trabajo y adentrarse en el mundo de la dirección de anime a tiempo completo. Con The Place Promised in Our Early Days ya sí que tiene un presupuesto propiamente dicho, tiene un staff de animadores profesionales para ayudarle a hacer el trabajo y ya definitivamente él ve que tiene un futuro como realizador. De hecho, aquí empieza una de las características de su cine y es el cuidado de los paisajes. Él lo que hace es que va a localizaciones reales, las fotografía y luego reproduce esos paisajes en animación tradicional. Su realismo es tal que se han creado toda una serie de rutas turísticas en Japón para que se puedan visitar los lugares que han recorrido los personajes de Makoto Shinkai. No es con el único director que se ha hecho, porque hay una ruta también para Susurros del Corazón y para otra serie de animes, pero sin duda alguna la más popular a día de hoy son las rutas relacionadas con las películas de Makoto Shinkai. Una vez que ha estrenado estas 2 películas, él ya tiene el suficiente capital como para crear su propia compañía, Comic Wave, y a partir de aquí hará toda su producción dentro de este estudio. Aquí hará sus siguientes 5 películas hasta la fecha. La primera de ellas, 5 centímetros por segundo, que es la que vamos a ver esta noche y es mi favorita, debo reconocerlo. Tengo una debilidad por esta película porque creo que aquí cristaliza tanto su narrativa como su estética visual. Es una película preciosa, muy reflexiva, muy melancólica y que aborda el tema que volverá una y otra vez en su cine, que es el dolor de pasar de la infancia a la edad adulta, de lo que implica adaptarse a esa nueva realidad, cómo impacta en ti y en la relación con los demás, porque entre otras cosas él tuvo una adolescencia bastante complicada y él quería transmitir este mensaje a las nuevas generaciones, casi diciéndoles que no estaban solos, que era un periodo de profundo dolor, pero que al fin, mal que bien, se podía uno sobreponer a estas circunstancias. La última película que ha estrenado hace muy poquito, la ha estrenado en verano en Japón, Tenki no Ko, que se ha traducido en inglés como Weathering with You, no sé cómo se traducirá en español. Está haciendo un buen resultado en taquilla, pero no está funcionando tan bien como funcionó Your Name. Para daros unas cifras, en las 6 semanas que lleva en taquilla japonesa ha recaudado $110 millones, que fue lo que recaudó Your Name en las 3 primeras semanas. Entonces, bueno, sigue siendo unas fechas muy respetables, pero teniendo en cuenta la casi obsesión por recaudar cada vez más y por hacer esta comparativa con Miyazaki, pues aquí no se sabe bien qué va a suceder. Lo que sí está claro, si comparamos a Miyazaki con Shinkai, intentando ver si él podría ser un posible sucesor, es que sus universos son universos cerrados con películas que hablan entre ellas y en la que se pueden encontrar muchas autorreferencias. Por ejemplo, la profesora protagonista del Jardín de las Palabras aparece en Your Name. El fotograma de arriba es de 5 centímetros por segundo y el de abajo es de Your Name. Y vamos a ver cómo aparecen planos y encuadres prácticamente cogidos de una película a otra, con una sensibilidad y una narrativa muy similar. Normalmente cuando doy esta presentación profundito un poquito más en el significado de los fotogramas, pero como vais a ver después, 5 centímetros por segundo, voy a pasar por el análisis más que nada para no hacer spoiler del final de la película. Pero, por ejemplo, esta es la escena final, arriba de 5 centímetros por segundo, abajo de Your Name. Y a mí me parece precioso cómo se comunican estas 2 películas por el significado tan distinto que tiene ese encuentro de las 2 películas. ¿Cuántos habéis visto Your Name? ¿Cuántos habéis visto 5 centímetros por segundo? Vale, no puedo hacer spoiler. Bueno, pues como la mayoría habéis visto Your Name,
quiero que os fijáis en este momento porque es un momento determinante en la carrera de Makoto Shinkai. Y esto es un poquito problemático porque Your Name ha supuesto un punto de ruptura en la narrativa de Shinkai y no lo puedo explicar bien sin destrozar completamente el final de 5 centímetros por segundo. Lo único que sí que puedo decir es que Your Name es una película mucho más rápida, mucho más ágil. Es la primera en la que él introduce humor, y además un humor que funciona muy bien, que empatiza muy bien con el público, porque él se dio cuenta que su cine era demasiado melancólico. Cuando ocurre el terremoto, de repente él se da cuenta que tiene una responsabilidad social y que necesita que su cine sea mucho más alegre y que transmita un mensaje de esperanza, porque la realidad ya es lo suficientemente devastadora como para que él se recree demasiado en temáticas muy tristes o temáticas melancólicas, con lo cual por eso introduce el humor y decide hacer un cine un poquito más ágil. Pero su temática sigue siendo el doloroso paso de la adolescencia a la edad adulta. Esto hace, por tanto, que su cine esté dirigido a un público adolescente y un público joven adulto, no así como el cine de Miyazaki, que es un cine eminentemente dirigido a los niños, aunque al final es para un público general porque se puede disfrutar de diferentes tipos de niveles. Pero si hablamos de comparativa o de posible relevo entre Ghibli y Shinkai, a mí me parece un poquito complicado porque sus públicos son distintos. Entonces, si Shinkai no es el relevo de Ghibli o de Miyazaki, porque lamentablemente cuando decimos Ghibli solemos decir Miyazaki, y nos olvidamos del pobre Isao Takahata. ¿Quién puede ser el posible sucesor de Miyazaki? Yo pongo en duda que sea Makoto Shinkai por los motivos que os he explicado, con lo cual ahora lo que os propongo es hacer un panorama por los directores más importantes que están trabajando ahora mismo en Japón, un poco para que veáis hasta qué punto el mercado es amplio y está vivo y está en diálogo, y para mostraros películas que quizá no son tan de fácil acceso o que no son tan conocidas, intentando buscar las trazas de este posible nuevo Miyazaki, si es que necesitamos un nuevo Miyazaki, que yo creo que no. Porque necesitamos necesitamos directores diferentes, ¿no? Directores que repliquen lo que ya se ha hecho y se ha hecho muy bien. Lamentablemente, por una cuestión de espacio, de tiempo, no voy a poder hablar de todos los que me gustaría, con lo cual he quitado algunos que, aunque me parecen importantes y relevantes, no voy a poder hablar de ellos por una cuestión de limitación. Si empezamos por Production IG, conocida internacionalmente por la franquicia de Ghost in the Shell, el primer director del que quiero hablar es Keiichi Ihara. Tiene una producción de 4 películas, y además muy dispares entre ellas, y se ha hecho una carrera poquito a poco y sobre todo se ha hecho un nombre en festivales internacionales, aunque si hablamos de él como autor, en el sentido de que tiene un mundo muy cerrado, muy definido, con unas temáticas y unas estéticas que pasan de una película a otra, es difícil catalogarlo como tal por todos los bandazos que ha ido dando a lo largo de su filmografía. Empezó con una película infantil que se llama El verano de Ko, que cuenta la relación de amistad entre un niño y un kappa, estos yokai del folclore japonés, que son como unas ranitas con un laguito con agua en la cabeza. Y después pasó a Colorful, que es un drama adolescente absolutamente devastador, es una crítica social muy amarga, es una película muy interesante, si no la conocéis os la recomiendo, para después saltar a una película de temática adulta que se llama Miss Hokusai. ¿Cuántos de vosotros conocéis Miss Hokusai? ¡Wow! ¡Qué poquitos! Miss Hokusai es un drama de época adulto que retoma una teoría de la historia del arte que está en debate a día de hoy en Japón. Hokusai es uno de los pintores más famosos de la historia de Japón. Él hacía estampa japonesa, ukiyo-e, y muchos teóricos dicen que en la última parte de la producción de su obra realmente no la dibujó él, sino que la dibujó su hija y él simplemente cogía los dibujos y los firmaba con su nombre. Y esta es la premisa de la que parte la película para contar la historia de la familia de Hokusai y de su hija. La última que ha hecho, que ha salido hace muy poquito y que yo he tenido la oportunidad de ver hace 2 meses, es Birthday Wonderland, que es una película un poco extraña dentro de su filmografía, porque sí que es verdad que va saltando de un género a otro con bastante agilidad. Esta es una película fantástica en los términos de lo que podríamos hablar de una película fantástica de Miyazaki, y aunque estéticamente es preciosa,
la historia a mí no termina de funcionar. El guión tiene muchos agujeros, tiene muchas lagunas, no termina de empatizar con el público, y de hecho con el público del Festival de Montreal, que fue donde yo la vi, no funcionó especialmente bien. El siguiente director es Kenji Kamiyama, muy conocido por hacer varias series de televisión de Ghost in the Shell, pero también tiene una producción de 3 películas. La primera de ellas es un spin-off de una serie de televisión muy interesante que se llama East of Eden. Pero yo de la que quiero hablar es de la última del 2017, que se llama en español Ancient y el mundo mágico. Voy a usar los nombres que se usan en España, porque como varía tanto de un país a otro, yo ya me vuelvo loca y no sé dónde me ubico. Pero básicamente es otra historia fantástica, y yo creo que aquí Production IG sí que está intentando encontrar un hueco para suplir ese vacío que va a dejar Estudio Ghibli con una película que cuenta la historia de una chica que cuando se va a dormir entra en un mundo mágico. Es un mundo mágico precioso, los diseños de personajes son muy interesantes, y allí vive una serie de aventuras. A priori parece que ese mundo de los sueños y su vida están completamente separadas y no tienen nada que ver, pero conforme va avanzando la película sí que se descubre que hay una relación entre ambos mundos. Es una película interesante, pero un poquito fallida. La última media hora cuesta de seguir, pero queda por ver si Kamiyama va a seguir ahondando en estos territorios fantásticos, buscando precisamente ese mercado que va a dejar huérfano Ghibli en un futuro lamentablemente próximo, o si hará otro tipo de cine más de ciencia ficción, más del gusto de Production IG, que es su género estrella. Dentro del estudio Kappa tenemos a su creador, a Hideaki Anno, que es evidentemente conocido por todos vosotros por ser el responsable de la saga de Evangelion, que aunque es televisión y yo aquí solo he hablado de cine, lo he incluido primero porque ha hecho un reboot de las películas y la última entrega por fin llegará a salas comerciales el año que viene. Pero quiero hablar de él por otra iniciativa que es muy poco conocida fuera de Japón, que se llama Japan Animator Expo. Es un proyecto que nació en el 2014 y que lamentablemente ha finalizado, y no sé cómo, porque no había ningún anuncio oficial, en el que él ofrecía un presupuesto y una plataforma a jóvenes animadores para darles la oportunidad de que dirigieran por primera vez. Era una página web en la que uno entraba y podía ver los cortometrajes tanto en japonés como en japonés con subtítulos en inglés de forma absolutamente gratuita, y había una variedad de registro completa, desde cortometrajes infantiles, adultos, ciencia ficción, cualquier género imaginable. Aunque el sitio web ha desaparecido, si ponéis Japan Animator Expo en YouTube vais a encontrar la mayoría de ellos, y os animo a que lo hagáis porque es muy interesante el trabajo que se está haciendo, y sobre todo es una plataforma para dar voz y visibilidad a nuevos directores en una industria que es la que es bastante difícil hacerse un hueco. Dentro de MAPPA tenemos a un ex-Ghibli, y por ex-Ghibli se conoce a todo aquel animador que ha trabajado para Estudio Ghibli y luego ha pasado a otra compañía, un poco por esta obsesión por buscar digamos, el legado que ha dejado Ghibli en la industria. Y Katabuchi ha trabajado tanto en Kiki, la aprendiz de bruja, no sé cómo se llama aquí, como en la serie de Sherlock Holmes. Y tiene una producción pequeñita, pero bueno, sí que se ven sus trazas de autor, sí que se ven una estética y una temática muy parecida entre todas ellas. Princess Arete es una historia bastante tierna e interesante. My Miracle, yo debo reconocer honestamente que no me interesó. Y por último, en el 2016 estrenó una joya maravillosa que se llama En este rincón del mundo, que pasó por los festivales de cine de medio mundo, que en España afortunadamente consiguió distribución tanto en cine como en DVD, y que cuenta la historia de una chica durante la Segunda Guerra Mundial. Es una chica muy atolondrada, que se imagina historias en su mente, y esa capacidad que tiene para mostrar en pantalla el mundo interior de la chica y la realidad de lo que está pasando durante la Segunda Guerra Mundial es realmente conmovedor y muy atrayente. Si no la habéis visto, os la recomiendo encarecidamente. Pero es una película que no es exactamente para niños, es una película para adultos, es una película para adolescentes, con lo cual seguimos con... No sé si estáis viendo que se repite un patrón en el que la mayoría de las películas van más dirigidas a adolescentes que a un público infantil. Dentro de Kyoto Animation, de KyoAni, como es conocida internacionalmente, tenemos por supuesto a Naoko Yamada,
que empezó en la televisión y ha ido poco a poco construyéndose una carrera bastante interesante, sobre todo con A Silent Voice, Una voz silenciosa, que es una película fundamental por muchos motivos. Primero porque es la primera directora de anime que tiene un nombre internacional, porque hay algunas directoras de anime, pero casi todas trabajan en televisión, su nombre no es conocido, no se estudia sobre ellas, y ella, siendo bastante joven, ha conseguido saltar a la palestra y al diálogo. KyoAni tiene además un consejo de sabios en el que se le da mucha voz a lo femenino, mucha voz a las mujeres, se le dan muchas oportunidades para poder desarrollar una carrera artística. Y bueno, lamentablemente, no sé si lo sabéis, en julio sufrieron un ataque, incendiaron su sede en Kioto, murieron 35 personas, entre ellas uno de sus directores más reconocidos, que fue el responsable, entre otras muchas, de la melancolía de Susumiya Haruhi, con lo cual no se sabe bien cómo se va a recuperar de este duro golpe, entre otras cosas porque han perdido absolutamente todo lo que estaban trabajando. Lo único que han conseguido salvar es el OVA de Violet Evergarden, porque ya estaba finalizado y estaba preparado para que se estrenara en cines en Japón. Pero sin duda es una directora muy interesante, que se centra en lo cotidiano, que tiene una relación, su cine tiene una relación muy intensa con la música y tiene una manera muy distinta de contar las emociones. ¿Cuántos habéis visto A Silent Voice? Muy bien, bien. Para los que no la habéis visto, os voy a poner el tráiler porque creo que el tráiler refleja muy bien la sensibilidad y el tono que se va a mantener durante toda la película. La película, adaptada de un manga, cuenta la historia de una chica que es sorda y que le hacen un bullying atroz cuando es una niña, y el chico que instiga todo este acoso se arrepiente y cuando es adolescente se acerca a ella intentando redimirse, intentando pedirle perdón por todo lo que ha hecho. Entonces la historia cuenta tanto el pasado como esa relación, que evidentemente no es amigable, que hay entre los dos adolescentes. El siguiente cineasta del que quiero hablar no se puede vincular a una casa de producción porque sus películas su producción, primero en televisión y luego en cine, ha ido saltando de un estudio a otro, con lo cual no es como un running del cine de anime. Se saltó a la fama con una serie absolutamente maravillosa y delirante que se llama Toradora, que os recomiendo si no la conocéis, y luego hizo la película de otra serie muy muy conocida en Japón que se llama Anohana. Pero el salto a la dirección realmente lo da en el año 2015 con El himno del corazón. ¿Alguno conocéis la película? ¡Wow! Me encantáis como público, ¿eh? Porque es una película que no se conoce especialmente. A mí es una película que me encanta, me parece, es un drama instituto al estilo de Toradora y de Anohana, pero tiene un humor negro y una crueldad
amable, aunque parezca una contradicción, que me interesó muchísimo. Para los que no la conozcáis, la premisa de la película y que establece el tono es la historia de una niña muy, muy soñadora que sueña con princesas y con castillos, y que un día que va por la calle ve que en el castillo de su pueblo, que en realidad es un love hotel, que para los que no lo sepáis son los sitios donde los japoneses van para tener relaciones extramatrimoniales sin que se sepa, pues un día ve que en este castillo de su pueblo su padre está saliendo en coche con una princesa. Llega a casa entusiasmada diciendo que su padre ha conocido a una princesa, que han salido juntos del castillo del pueblo, y claro, así se entera su madre que su padre le está siendo infiel, el matrimonio se rompe y su madre es incapaz de superar el hecho de que ha sido ella la culpable de romper el matrimonio, y la trata tan mal que ella se queda traumatizada y deja de hablar. Entonces pasan unos años y ella no habla, y cuenta cómo se relaciona con su familia, cómo se relaciona con sus compañeros de instituto para intentar solucionar esta situación. Parece profundamente trágica, pero es una película muy divertida, evidentemente tiene una parte muy dura, y para los que no la hayáis visto os la recomiendo. Ahora estrena el mes que viene en Japón Her Blue Sky, que se va a estrenar además en España en el Festival de Sitges, y que comparte con El himno del corazón una guionista que es Mari Okada, que se está haciendo un gran nombre en Japón. Hace tanto guión de imagen real como de animación, ha hecho el guión de Himno del Corazón, de Maquia, que es su debut tras las cámaras, de Toradora, de Anohana y de Her Blue Sky. Con Maquia ella cuenta una historia de amor, pero cuenta una historia de amor diferente, porque cuenta una historia de amor materno, de la relación entre una madre y un bebé que lamentablemente su madre muere en la guerra y ella decide adoptarlo. En España la película se promocionó de una forma, voy a decir extraña por ser amable, porque se tradujo como Maquia, una historia de amor inmortal, y básicamente se vendió como una historia de amor a secas. Claro, yo había visto la película y cuando vi la información de prensa me quedé absolutamente atónita, porque lo estaban vendiendo como una historia de incesto, literalmente. ¿Por qué? Porque ella pertenece a una especie de raza extraña que no envejece, pero su hijo adoptivo es humano. Entonces el drama de la película viene realmente porque el hijo va creciendo, ella no envejece, tienen que ocultar que ella es su madre, y se produce una tensión y un desgarro sentimental por parte de su hijo, que no es capaz de aceptar esa situación, que es lo que trabaja la película. La película trabaja dos maternidades, pero es principalmente la de Maquia en la que se va a centrar. Aunque no es una película perfecta, es una película muy bonita visualmente, es una película con una sensibilidad muy, muy especial, y os la recomiendo encarecidamente. Ya cambiando de tercio completamente, vamos a pasar al estudio Shaft y a Shimbo, que es el responsable de la maravillosa Madoka Mágica, que es una serie de televisión, y también de Monogatari Series, que lleva ya infinitas temporadas y que siempre propone algo nuevo, rompedor, y que desafía lo que conocemos como anime convencional. Pero en el año 2017, precisamente, yo creo que también buscando este hueco que Ghibli ha dejado en el mercado para contar historias fantásticas, se alió con Takeuchi, que es otro ex Ghibli, precisamente, y él se ha trabajado intensamente en el estudio Ghibli, ha trabajado en El viaje de Chihiro, ha trabajado en El castillo errante, ambulante, no sé cómo se llama aquí, de Haru, ha trabajado en el Reino de los gatos, en Ponyo en el acantilado y en Cuentos de Terramar. Y cuentan la historia de un chico que descubre que tiene la capacidad de retroceder un día en el tiempo para intentar que la chica de la que está enamorado no se vaya del pueblo. Entonces se ocurre toda una serie de dramas y de situaciones alocadas en lo que él intenta conseguir su objetivo. Sin embargo, no es una comedia, es un drama, y es un drama adolescente, y a pesar de que tiene un elemento fantástico, sí que no se puede equiparar en ningún caso con el cine de Ghibli. Science Saru, con Masaaki Yuasa a la cabeza, es un estudio de animación que está desafiando los límites del anime convencional.
Saltó a la fama con Mind Game, que es una película que es literalmente un juego mental, muy, muy interesante en el año 2004, aunque solo se ha conocido sobre todo en festivales y no ha tenido mucho impacto en el público. Pero luego ha ido haciendo series de televisión, ha ido haciendo películas y se ha hecho muy, muy conocido. De hecho, en el mundo de la animación es tan conocido que en Horas de Aventura, la serie Horas de Aventura le invitó a que dirigiera un capítulo que se llama Food Change, que es absolutamente delirante. Hizo Tatami Galaxy, que para mí es su gran obra maestra, una serie de televisión de la que Night is Short, Work and Girl es una suerte de continuación, y esta sí es una película. Y en el año 2017 hace una estrategia bastante interesante. Por un lado, estrena Night is Short, Work and Girl, que es Yuasa en estado puro, es decir, cine que es más abstracto que convencional, con una influencia profunda del dadaísmo y del surrealismo, en donde todo puede pasar, donde los personajes se transforman, donde la historia de repente pierde su lógica, pero sigue teniendo su lógica dentro de las reglas del mundo que se nos proponen. Y por otro lado, estrena Lu Over the Wall, que es una película infantil, juvenil, un poquito más convencional, porque cuenta la historia de amor entre una sirena y un joven. Pero en el mundo de Yuasa todo tiene una vuelta de tuerca, con lo cual esta sirena va a resultar que es un vampiro. Con lo cual aquí ya se introduce el elemento surreal que a él le permite jugar con toda esa narrativa tan interesante que tiene. Él es consciente de que tiene un público, de que tiene un nicho muy limitado, de que tiene un público muy concreto, y está intentando abrir ese público, volverse más comercial para llegar a más personas. Y lamentablemente creo que no lo está consiguiendo. Con Ride Your Wave, que se estrenó este verano en Japón, ha hecho una historia que técnicamente es impecable, pero que a mí no me interesa para nada. Es una historia de amor absolutamente cursi, que llega hasta el sonrojo, y que solo es interesante cuando Yuasa no consigue eliminarse a sí mismo y de repente se vuelve raro. Entonces, bueno, para contaros un ejemplo de estos momentos de interés raros, es una historia de amor, pero es una historia de amor trágica. Esto se cuenta casi al principio de la película, con lo cual en realidad no es un spoiler. Es una surfera que se enamora de un bombero y él lamentablemente muere en un accidente, bueno, en un incendio. Ella no es capaz de superarlo, está profundamente triste y de repente descubre que cuando canta la canción de ellos, si la canta cerca del agua, el agua de repente adopta la forma de él y él le habla y es capaz de tener conversaciones con él. Entonces, como no puede superar la pérdida, compra un delfín gigante y mete a la forma acuática de su novio ahí y va a pasear con él, se va al cine y hace este tipo de cosas. Por supuesto, ella es la única que puede verle y todo el mundo piensa que se está volviendo loca. Entonces, estos momentos raros sí que son muy interesantes, pero el resto de la historia se le queda un poco a medias. Yo creo que todavía tiene que encontrar un camino intermedio entre su locura y su surrealismo y ese público más mayoritario al que quiere acceder. Os voy a dejar un fragmento de Lu Over the World, el tráiler japonés. Lamentablemente no he encontrado nada en español oficial de esta película, pero os lo dejo porque lo que quiero sobre todo es que veáis la estética y el nivel de locura visual al que se puede llegar en el cine de Yuasa. ある田舎の港町で起こったひと夏の不思議な物語。ルーラ、知り合い？マジ？今日だってあなたを思いながら夜明け告げるルーの歌。思いを伝える付箋もらえます。 Evidentemente, Yuasa como posible sucesor de Miyazaki queda absolutamente descartado, aunque bueno, a lo mejor nos sorprende en el futuro. Y ahora vamos a pasar a la última parte de la presentación y vamos a empezar a hablar de los que yo sí que creo que por derecho son los potenciales sucesores de Miyazaki, o los que pueden llenar ese vacío que Estudio Ghibli va a llegar.
Primero es sin duda Estudio Chizu y Mamoru Hosoda, que es un director bastante conocido, aunque para mi gusto no lo suficiente, que además se formó en Toei Animation, que es donde se formaron tanto Takahata como Miyazaki. Por lo tanto, es un cine de colores muy vivos, de personajes más redondos, más rechonchos. Es un cine para todos los públicos, con muchas notas de humor, muy ágil, muy entretenido. Empezó con un encargo con La chica que saltaba a través del tiempo, que es una película para adolescentes, y luego hizo Summer Wars, Los niños lobo, El niño y la bestia, que ahí sí que se puede ver una clara influencia de Miyazaki. Y por último, estrenó el año pasado, perdón, la lámina debería estar en español, Mirai, mi hermana pequeña. ¿Cuántos conocéis del cine de Hosoda? Muy bien, bastantes. De hecho, Hosoda estaba destinado a convertirse en el sucesor literal de Studio Ghibli, porque Studio Ghibli, cuando empezó a buscar una segunda generación que relevara tanto a Takahata como a Miyazaki, le dieron la oportunidad de dirigir películas a varios directores, dentro del estudio y fuera. A Mamoru Hosoda lo invitan para ser el director del Castillo Ambulante, no sé cómo se llama aquí. Bien, el Castillo Ambulante, para ser el director del Castillo Ambulante. Y él accede y empieza la producción del Castillo Ambulante, pero choca frontalmente con el sistema de producción de Ghibli, porque en Ghibli por lo general, esto es una generalización, las producciones no se ven como una colaboración entre artistas, sino que es el director el que tiene la visión absoluta y los demás son los ejecutores. Ambas partes han sido muy elegantes, nunca se ha dicho exactamente qué pasó, pero finalmente Mamoru Hosoda decide salir del proyecto y entonces es cuando Miyazaki lo toma y se convierte en el director de la película, con lo cual Ghibli sí que pensaba que él podía mantener el estudio más allá de la desaparición de sus dos grandes directores. Para los que no hayáis visto nada de él, os voy a poner el tráiler del Niño y la Bestia, que yo creo que a nivel estético y narrativo es la que se acerca más al universo de Miyazaki, dentro de que Hosoda tiene un universo absolutamente propio y en ningún momento quiero decir que él copie lo que está haciendo Ghibli, sino que simplemente sus inquietudes como artistas van en una línea parecida, probablemente también porque los dos hicieron escuela en Toei y es el cine que les interesa. El estudio Ponok sí que es por derecho propio el sucesor literal de Estudio Ghibli. ¿Por qué? Porque Nishimura, el productor del Recuerdo de Marnie y el cuento de la princesa Kaguya, creó este estudio cuando Ghibli anunció que Miyazaki se retiraba de la producción de largometrajes y al poquito tiempo se unió Hiromasa Yonebayashi, que había sido el tercer director estrella de Estudio Ghibli y que había sido el único que había conseguido una recaudación millonaria, además de Ghibli con Arrietty y El mundo de los diminutos. Dentro del estudio Ponok ha hecho dos películas, Mari y La flor de la bruja. ¿Cuántos la habéis visto?
Y una película más reciente que se llama Modest Heroes, que se estrenó la semana pasada en Netflix, con lo cual la podéis ver, que son 3 cortitos y el primero es de Yonebayashi y luego hay otros 2 cortos. Y bueno, Ponok prometía mucho porque evidentemente ellos han desarrollado sus carreras dentro de Ghibli, se les ha formado dentro de Ghibli y estéticamente no hay ninguna duda que están próximos a ellos. Sin embargo, yo pensaba que Yonebayashi, con la creación de Ponok y la salida de Ghibli, iba a conseguir encontrar su propia voz como narrador, pero después de ver Mari y la flor de la bruja, yo creo que la presión ha sido todavía mayor y que tenía una necesidad tal de replicar el encanto de Ghibli que se ha perdido a sí mismo y es una película muy, muy fallida, que es como una especie de mezcla entre el universo de Hayao Miyazaki y Harry Potter. Y de hecho tienes momentos en los que falta que la imagen se congele y de repente ponga homenaje al castillo en el cielo, homenaje a la princesa Mononoke. E incluso tiene algunos problemas de animación que a mí me decepcionó mucho porque, bueno, escuela tienen y saben hacer cine, pero yo creo que les pudo la presión. Modest Heroes es una película mucho más interesante, sobre todo el tercer cortometraje, os lo recomiendo, y espero que poquito a poco se quiten ese peso de los hombros de ser los herederos de Ghibli y consigan encontrar su propia voz y hacer realmente lo que quieren hacer. No voy a poner el cortometraje porque me temo que no me queda tiempo, pero está disponible online y es como una mezcla entre Kiki y Poño. En esta carrera por ver quién va a reemplazar a Miyazaki, Miyazaki también ha postulado para su puesto y ha decidido salir del retiro de largometrajes porque es incapaz de no trabajar y está haciendo la producción de una nueva película. En principio iba a salir el año que viene, luego se retrasó 2 años y ahora nos encontramos en un punto muerto en el que Toshio Suzuki, su productor, ha dicho que no tienen fecha de entrega. Con lo cual ya veremos qué pasa. Sí que tiene sentido porque Miyazaki es un hombre muy mayor, tiene 78 años, él sí que concibe la dirección de una película con un control absolutamente férreo y dado que físicamente no tiene la misma capacidad que hace 20 años, pues es normal que la producción sea más lenta, pero lamentablemente probablemente sea su última película. Y Estudio Ghibli desaparezca y se convierta solo en una marca para, pues por un lado, para los derechos de las películas que ya se han editado y por otro, para gestionar el Museo Ghibli. El otro animador que se preveía como futuro sucesor era su hijo, Goro Miyazaki, que hizo 2 películas dentro de Ghibli, Cuentos de Terramar y La colina de las amapolas, y luego hizo una serie para NHK que se llama Ronja, la hija del bandolero, que aunque está vinculada con Ghibli, no es exactamente una producción de Ghibli. Pero bueno, desde el 2014 Goro Miyazaki ha desaparecido y lo único que se sabe es que estaba haciendo la dirección técnica de una película en 3D China, pero no se ha vuelto a saber nada más, con lo cual no sé si va a ayudar a su padre en la nueva película, si ha salido del mundo de la animación o qué va a pasar con él. Después de hacer este breve recorrido en el que lamentablemente he tenido que dejar a muchos directores fuera, vuelvo a retomar la pregunta que hice al principio, y es si Makoto Shinkai puede ser el posible sucesor es el sucesor de Miyazaki. Si lo hacemos desde el punto de vista de las cifras, sí que tenemos que tener en cuenta que con Your Name se produjo un cambio fundamental en la filmografía de Shinkai, y es que Toho le distribuyó la película en Japón. Toho era una de las mayores distribuidoras del país y la que había distribuido la segunda parte de la producción de Ghibli, la que había catapultado a la fama. De hecho, si volvemos nuevamente a esta lista de las películas más taquilleras de la historia en Japón, todas esas que están marcadas en rojo han sido distribuidas por Toho y están casi todas en los primeros puestos, con lo cual sí que, a pesar de que Your Name es una película profundamente interesante, de que a mí Makoto Shinkai me parece un autor excelente, no estoy intentando quitarle relevancia, sí que tenemos que tener en cuenta que hay factores externos que ayudan también a que estas producciones alcancen renombre. En el caso de Makoto Shinkai, el boca a boca hizo muchísimo por esta película dentro de Japón. La banda sonora también ayudó mucho a que se visibilizara la película.
pero sí que quería dejar claro que una película no es una película en sí misma. Hay grandes directores que no tienen el respaldo de distribuidoras o de productoras y que lamentablemente no llegan a nosotros porque no tienen los medios para hacerlo. Afortunadamente Shinkai sí los tiene y está consiguiendo hacer su cine a gran escala, que yo celebro porque es uno de mis animadores favoritos. Pero si hablamos de los posibles sucesores, sin duda para mí, a día de hoy, los dos grandes candidatos son Mamoru Hosoda y Hiroe Masayoshi Bayashi. Pero si lo que hablamos es de éxito en taquilla y de visibilización internacional, sin duda Makoto Shinkai es el nombre que viene a la palestra. Sin más, me despido diciendo que he escrito 2 libros, El mundo invisible de Hayao Miyazaki, que lo distribuyen en Argentina Océano Editorial, de hecho están ahí fuera en un stand, y La princesa Mononoke, que es un monográfico de la película. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Laura. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Así que quien tenga ahí. Bueno, mi nombre es Jonathan, soy parte de la red de investigadores de manga y anime. Y mi pregunta sería una suerte de agujero de gusano. Ajá. Porque primero que nada, por el hecho de que me llama mucho la atención cómo todos estos directores que acabo de mencionar, excepto 2, tratan de imitar de alguna manera a Miyazaki. Me llama muchísimo la atención cómo no tratan, o sea, hacen prácticamente lo mismo, o sea, un cine fantástico con mucho sentimentalismo y con algún tipo de mensaje positivo en el fondo. Primero. Y segundo es, ¿por qué razón se habla de este tipo de cine de anime y no se habla, por ejemplo, de la cuestión que ocurre con Madoka o con Keion, que literalmente fueron muy taquilleras en Japón? De hecho, hace muy poco se le rompió el récord a la película de Keion con la película de Madoka, ¿sí? Y también la última pregunta sería, ¿cómo cree usted que ocurre esto que en el mundo académico pasa, que todos conocemos y hablamos y estudiamos a Ghibli y nos olvidamos del anime? O sea, de lo más terrenal y lo más concreto que hay, ¿no? Bueno, sería eso. A ver, voy a empezar por la segunda. Claro, el problema que yo tengo cuando yo soy especialista en cine de anime, no en series. Las series son un mundo completamente aparte, entonces conscientemente yo no he hablado de Keion y de Madoka Mágica porque las películas son spin-off de esas series, entonces es un poquito diferente y sí que es cierto que es difícil establecer la frontera entre una y otra, pero también por un problema de limitación de espacio no lo he hecho. En el caso de lo que comenta, desde que ahora hay muchos directores haciendo cine fantástico, yo estoy de acuerdo en que hay directores que tienen un cine muy interesante. A mí, por ejemplo, el Hara de Colorful me parece un cineasta absolutamente fabuloso. Sin embargo, en Birthday Wonderland yo es que directamente no sé en dónde está él. No le veo por ninguna parte. Y sí que veo que hay y el hecho de que Shaft haga una película como Fireworks, a mí es que me deja anonadada porque tienen un anime tan interesante y tan rico que no veo la necesidad. Claro, pero evidentemente las casas de producción no son hermanitas de la caridad, quieren ganar dinero y se ve que ahí hay un vacío que quieren llenar. Entonces, pues bueno, Mamoru Hosoda ya hacía el cine que hacía antes de que Miyazaki decidiera retirarse, con lo cual él sigue a lo suyo. Y hay otros directores que están un poquito jugando en ese terreno. La tercera pregunta con respecto a la investigación y a Ghibli. Ghibli es lo más visible, Ghibli es lo más accesible. También es verdad que es de lo que más información hay en otros idiomas que no sean japonés, con lo cual el trabajo es un poquito menos arduo. Y también es verdad que fue el primero que consiguió renombre, o sea, respeto internacional, porque hasta Miyazaki la animación o era todo hentai, sexo, violencia, o era Disney para niños y como era una cosa así de princesitas, pues no tenía ningún interés. Entonces Miyazaki por fin gana el Oso de Oro en Berlín, que me parece mucho más importante que el Oscar, y consigue convertirse en un autor como Truffaut, como Hitchcock o como se quiera llamar. Entonces ya
sube el anime a otro nivel, aunque ya estaban Katsuhiro Otomo, aunque ya estaba Mamoru Oshii, pero ellos no consiguieron eso, ellos no consiguieron llegar a salas, ellos no han conseguido llenar salas de cine, y de hecho Ghibli es Miyazaki, y esto me parece una tragedia, porque Takahata, con perdón, es mejor director que Miyazaki, y yo le he dedicado 2 libros a Miyazaki, pero o sea, que soy consciente. Pero me parece una puerta para hablar de otros directores. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando en una investigación sobre los pioneros del cine, pero los pioneros del cine no llenan salas cuando doy conferencias. Entonces es un poquito problemático. Yo creo que poco a poco se está abriendo. Hay mucha gente que está trabajando sobre Hideaki Anno, por ejemplo, sobre los aspectos filosóficos del anime. Entonces yo creo que estamos avanzando, y aunque Miyazaki pueda parecer un poco repetitivo, sí que me parece importante porque legitima que se pueda trabajar, por ejemplo, en cineastas como Yuasa. Desde la academia, me refiero. Una pregunta más, porque no tenemos tiempo, si hay. O vamos directamente a la próxima. Hay una mano allí arriba. Sí. Buenas noches, mi nombre es Gabriel, soy parte de Alternativa Nikkei y mi pregunta era un poquito para establecer la polémica. Me encantó la charla, soy un amante del cine, sobre todo de la animación japonesa, y estaba pensando mientras hablabas de un sucesor de Hayao Miyazaki. Yo personalmente pienso que todas las personas son únicas y todos tienen algo para aportar, pero ¿y si un posible sucesor de Hayao Miyazaki o de, hablando más grande, Estudio Ghibli, no tuviera que ser un Nihon? Por ejemplo, tenemos a Tony Valent, que cumplió, para mí sería un sueño poder editar una historia, poder contarle a Japón una historia como es Radiant, que él salió de Francia. A mí me encantaría hacerlo. Le agradezco toda mi vida que a mí y a mi hermano Japón nos han contado historias y nos siguen contando. Y a mí algún día me gustaría retribuirle eso. Esa era básicamente la pregunta. ¿Podría venir de otro lado el nuevo Miya o el nuevo Ghibli? Sin duda, de hecho el primer nombre que me viene a la mente es en Irlanda y es Tom Moore, que hace un cine similar al que hace Miyazaki, pero con raíces celtas, y tiene una película absolutamente maravillosa que se llama La canción del mar, que os recomiendo si no la conocéis. Pero el debate no es tanto desde un punto de vista estético de la historia del cine, sino desde un punto de vista de la industria japonesa, de ese hueco que va a dejar una empresa que hace miles de millones de yenes. Entonces, pues, a mí me parece un error buscar a un nuevo Miyazaki. No necesitamos un nuevo Miyazaki, porque Miyazaki no ha sido un nuevo Osamu Tezuka, ha sido algo completamente distinto. Lo que necesitamos es alguien que rompa lo viejo y haga algo nuevo y haga lo suyo, porque un sustituto o un reemplazo siempre va a hacer eso, va a ser alguien que copie, no alguien original. Entonces, la idea de esta presentación era también ver que hay toda una serie de directores que están haciendo cosas distintas, cosas diferentes, que son interesantes, que no son lo mismo, pero que también merece la pena que nos detengamos en ellas y las miremos. Muchas gracias.